Hola a todos, hoy lunes, como siempre me gusta menos gente en lunes, me voy a probar a pescar. Hoy voy con kayak, ahí mira cómo está Vicente López, todos que preguntan dónde bajo kayak es calle San Martín en Vicente López, acá frente del Club Belgrano. Tiene una bajada, dejas auto ahí en San Martín y traes como yo por acá hasta bajada. Y puedes bajar tu kayak. Bueno, voy a probar. Hoy no va a haber viento, por eso no hay ni una vela ni nada, un kayak iremos. Bueno, voy a probar, voy a pescar algo con masa. Como por el calor que tiene ahora, 30, 32 grados, difícil conseguir lombrices. Y no quería conseguir, quería cambiar alguna cosa. Normalmente traje masa, todo que tenga cebo, cebadores, cosas así, ¿no? Y no es mucho que se pesca con esto acá, pero igual algunas veces pesca, pero pesca más cerca de Costanera y yo voy adentro. A ver si adentro agarro algo con la masa. Voy ahora a remar así, frente del club, pero más para adentro. Y ahí voy a anclar y empezar a cebar el lugar. Y vemos qué resultado hay hoy. También hoy traje, pero olvidé una piedra ahí en la costa, agarrar. Bueno, vamos a tirar sin piedra. Una mojarera, quiero buscar alguna mojarra. Ahora voy a preparar más, a tirar adentro y tirar abajo de kayak, a ver si encuentro alguna mojarra para carnada. Porque no tengo carnada, solo... Buen viaje, Núñez. Bueno, tengo carnada solo de masa nada más, por eso no sé si hay carpas por acá o bojas o quien come masa, pero por la duda también hay que buscar un poco de carnada. No sé si va a llevar esto lejos, no va a llevar ahora. Bueno, preparo masa y vamos a hacerlo. Masa voy a preparar también, traje un poco de miel, por eso masa hoy va con miel. Mi masa, como siempre, tengo seca en este baldecito. Así. Voy a preparar acá. Todos van a decir que no, tenés que preparar en casa para tener menos cosas. Pero bueno, hasta galletita tiene adentro algunas. Entonces, bueno, cosas dulces, ¿no? Galletitas. Tenemos vieja, pan rallado, cosas por estilo. Bueno, vamos a probar a hacer. Voy a tirar algo de masa adentro y vamos a ver que con su propio peso baja o no, para una plomada por lo menos tirar.
Bolitas de tergopol, quien no sabe. Voy a usar 2 anzuelos con bolitas de tergopol y 2 anzuelos con masa. Y vemos 2 anzuelos arriba es de bolitas de tergopol y 2 con masa abajo. Entonces este anzuelo va adentro así, de esta manera. Opa. 1, 2. Ahí está. Y acá vamos a meter masa. Todos los caños están en agua, ahora a esperar pique. Hay que esperar un ratito porque como es carpa, boa, todo que se pesca en masa tenemos que esperar. Por tema que hasta que desarma masa, hasta que se flota con corriente, hasta que se encuentra alguien de dónde viene esta masa, se acerca, bueno, pasa tiempo. Entonces tranquilo. Hay que esperar, disfrutar el día. No es pesca así como bajecitos con lombrices, ¿viste? Tiras y ya aparece algún bajecito, no. Esto un poco con paciencia hay que estar. Por eso, puede ser pique 1, 2, tenemos, pero grande, puede ser que no. Depende de suerte que tenemos de la luna, de la tierra, de dólar, de bitcoin, de cualquier cosa. Pica, no pica, ¿por qué no pica? Hay millones de cosas, ¿por qué no pica? Bien, tenía un grande pique, por ahora no pesqué, pero tenía en una masa. Se escapó con un pedazo de masa, viste, acá tenía 2. Una se escapó, no se clavó, pero alguien apareció por acá queriendo mi masa. Ponemos otra bolita y vemos. Y tiramos otra vez y esperamos a ver si aparece de nuevo. Por lo menos alguien interesó este tema. Esto ya voy ni señal. Si alguien interesa. Vamos. Otra vez en agua. En este momento no tiro lejos. Así nomás. 2 metros de kayak. Un tirocito muy bueno y tenía. Esperamos. No sé quién es, pero puso mal. Un carpón o una boja. No idea quién es. Pero va por todo lado, mira. Va por todo lado esto. A ver.
me llevó kayak, la verdad te digo. No es que, no miento. Me llevó kayak directamente. Por eso vamos a por poco. Abajo mío, abajo del puente. Mira. Mira esto, ¿ves? ¿Qué carpón? ¿Ves qué carpón? Yo dije que hay que esperar un poco. Y no tengo copo ni nada, mira. A ver si puedo agarrar sin copo con esto, solo porque para no romperlo. No sé cómo te agarrar, no traje copo, estoy medio boquito, ¿no? Parece que sí. Mira, este carponcito que tenemos ahora acá, ¿viste? Mira, esto para sacar fotos. Oh, carpones. Carpones de león. Lindo carpón. Opa. Hermoso carpón. Ahora voy a esperar otros. Recargué mis cañas, otra vez masa, otra vez todo cebo. Y tiré otra vuelta, cañitas. Hay que esperar. Acá el medio del río no es que tan fácil, no es un lugar como río chiquito, cerca de Parque de los Niños o de algunas piedras donde habitual hay carpones. Acá por el medio solo va a venir porque si gusta tu cebo. Por eso voy a esperar, pero como empecé a cebar este lugar, voy a probar pescar uno más, porque un pique tenía y se escapó. También carpón porque el tirón estaba como de carpa. A esto agarré, pero aflojé también estrellas, aflojé freno, puse esto para que hace sonido y a descansar, a esperar otra vez. A mí parece que esta está por poco picando esta. No sé, no estoy seguro, pero por la duda vamos a revisar. Algo está interesado ahí. O se escapó o todavía no. Porque está tirando, pero no entiendo. ¿Hay o no hay? Algo que no es como un gran carpa, pero igual. Algo está por ahí. Mira. ¡Oh, boja! Ahí está nuestra bojita. ¿Ves? ¿Ves que sirve? Pescar acá. Mira. Esta que está. Ahí está. Parece estaba tirando como no era muy grande, pero bueno, boja es boja. Mira. Hermosa bojita. En esto entró dos bajrecitos chiquitos y no me sirve para acá nada de estos blanquitos, mira. Ahí está. Dos grandotas así. Está. Bueno, dejo comer ahí, después vemos. Más mojara no entró, pero yo sé que hay mojaras y entra en estas mojaras. Por ejemplo, cerca de orilla. Ahí 50 metros donde está piedra, yo tiraba esto y entraba mojaras así, grandotas. Hoy pronóstico dijo 0 nudos viento, 0, 0, 0 y a la noche 1, 2. Blanco estaba el Minguru.
Pero mira, apareció viento, empezó olas, por eso me acerqué un poco. Cambié lugar desde adentro para Parque de los Niños. Ahí estoy más o menos 50 metros. No 50, 100 metros seguro estoy. Por eso vamos a probar por acá. Por lo menos acá, en cualquier cosa más fácil para remar, digamos, para el club y todo, ¿no? Porque yo estoy cerca de la costa. Por la duda, porque no traje vela, si sabía que hay tanto viento podría traer una vela o algo, pero no traje nada y estaba ahí lejos. Por eso ahora vamos a probar pescar por acá. Igual, ahora cerca de las 12 del mediodía, ¿no? Voy a ver, creo que son 12 mediodía ahora, 11:24. A la 1 empieza a picar dorados. Dorados está por acá. Por eso falta poco, esperar más o menos. Una hora y media, a ver si pescamos algo por acá y tiramos para dorados. Ya en una hora empezamos a tirar para dorado. Aparte yo traje masa. Algo grande salió ahí donde tiene mi cebador. Pero bueno, yo traje un poco más, esto todo que me quedó, mira, todavía hay, hasta que aparece dorado tengo masa. Pero después vamos para dorado a tirar. No sé quién es, pero creo que es una carpa. A ver, ¿a dónde llevó todo esto? ¿Dónde se llevó mi cebador? Carpita esta. Yo escuchaba música y empezó, hasta que apagué música, hasta que hice todo trámite, viste, preparar para que viene carpita. A ver si podemos ver de ahí. A ver. Oh, ¿se ve? Está por acá. Y yo tengo mi carpón, quiero mi carpón. Opa. ¿Dónde está carpón de león? Opa, Opa. Ojo, grandota. Vamos a ir para este lado. Vamos a prepararnos de este lado. Mira. Uf, ¿qué hace esto? Opa, ahí está mi carpa. Mira, hace mucho que no pescamos carpa en Parque de los Niños y todo, ¿no? Pero mira, ahí está mi carpas. Creo que se ve bien. Es grandotas, bastante lindas. Todavía, oh no, se escapó un carpón. Hasta que estaba preparando esta, quería tirar, ya picó otro y se escapó. Bueno, vamos a preparar, tirar, después cambiamos en otra. ¿Viste escarpones de león en Parque de los Niños? Ahora, porque siempre dorado.
hay que pescar también carpones, ¿no? Y no hace falta ir lejos, acá en Parque de los Niños hay carpones, solo hay que llevar carnada para carpas, nada más. Bueno, vemos, se comió todo para mí, a ver, porque se empezó a llevar y después dejó. Bueno, si ya está vacío también hay que, mira cómo dobló todo, ¿ves? Hay que cambiar. Recién tiré, ¿dónde te vas? Recién tiré, ahí ya, todavía no guardé ni mi cosa. ¿Viste que Carpones ya está esperando hasta que el león da a comer? Opa, vamos para este lado a probar llevarlo. Todo tiene comida. Oh. Hay que lavar un poco caña. ¿Quién necesitas que hace esto? Paseo. Parece un submarino. Cosa esto. Oh, mira. ¿Ves esto? Un lobo marino, no, carpón. Bueno, que yo tengo caña preparada como para levantar un tiburón. Por eso viene por acá. A ver, gentes, miramos bien quién es. Vemos. Oh. Oh. Opa. Oh, me bañó esto. Oh. Opa. Mira. Qué paseo que da esto. Ahí viene. Ahí apareció. Armó un quilombo. Donde tengo boa abrir porque no tengo nada para levantarlo. ¡Oh! Desganchó. Yo igual quería dejar, digamos, por eso, pero desganchó. Por no tener copo. No traje copo, tengo copo, pero no traje. Y para tenerlo así, viste, boliviando un poco para que desganchar con boja grip, se desganchó. Pero más importante, a ver qué carpa hay y carpa pica. Voy a llevar solo una carpita hoy, por tema de carnada, porque nunca tengo carnada, por eso acá tengo una colgada. Y primera ya se fue, primera. Dejé ir. Ahora esta se desganchó, pero viste, si tenés copo no hay ningún problema levantar. Ahora vamos a pescar otra más. Hasta que estoy preparando esta, en otra ya está medio. Mira. Seguía esta caña. Oh, ¿viste? ¿Qué yo dije?
Que yo dije que hay que agarrar a esta. Mira. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Viste? ¿Cómo pica carpas de león acá? Todavía no tiré otra. Va a aparecer ahora. Opa. Como chirrones hace esto, mira. Oh, ahí ves. ¿Ves que es bagre? Bagre en masa. Mira, mira esto, loco. Mira. Mi masa come hasta bagre. Hasta bagre come mi masa, mira. ¿Ves? Qué rica masa que tengo. ¿Ves qué rica masa que tengo acá? Hasta bagre se come. Come cualquiera. Bueno. Ah, va. Oh, va. Ahí está. Voy a tirar esta, pero parece que no tengo suerte para tirar otra caña. O sea, tenemos un carpón más. Opa. Ah, mira. Y esto que quería, recién preparé otra, mira. ¿Ves? Para tirar acá. Y todavía no tengo tiempo. Esto, cuando mi masa con miel de Córdoba empieza a trabajar, no tenés tiempo para trabajar con dos cañas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Opa. Opa. ¿Dónde está este tiburón? ¿Dónde está este tiburón? A ver si voy a mover cámara para ver si se ve tiburoncito esto. ¿Por dónde va? Creo que por ahí tiene que aparecer. Oh, va para este lado. Va para este lado. No. No. Ay. Mira qué hace esto. Mira qué hace esto. No puedo creer. No puedo creer que hace esto. Chico. Tengo que moverme para otro lado de kayak. Porque está por acá. No sé, está paseando por todo lado. Mi cámara no tengo posibilidad de mover. Mira, mira. Abajo de kayak se fue. Se fue abajo de kayak. Se fue abajo mío. Se fue abajo mío. Ahí va. Ahí va. Oh, va. Oh, va. Opa. Mover. Otra vez se fue para abajo del kayak. Unos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chico, baby. Vamos, baby. Monstruo del Río de la Plata. ¡Oh! Mira quién es. Mira esto. Mira, mira. Se fue. No se fue todavía, pero... Mira, levantar esto. Otro día voy a venir con copa. Otro día voy a venir con copa. Otra vez. ¿Quién es?
¿Quién es esto? Oh, mira, 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 mira. Oh, mira, esto bojón, mira. Mira, bojón, esto. ¿Ves esto, bojón? Por eso pensaba que carpa, pero no. Es un bojón de bojones. Mira. Está paseando un bojón. Oh. Bueno, por lo menos hay que agarrar para sacar fotos. Ojo. Ojo, bojoncito. Está esto. Oh, bojón. Mira. Tengo acá en Kazakh. Esto después igual vamos a liberar este bojón. Por eso solo que saco fotos, filmo y desanchamos. Oh. Mira, chicos. ¿Cómo te parece este bojón? Ahí está. Mira. Lindo. No sé cuántos metros tiene esto. Varios metros tiene este bojón. Y a mí ya termina mi masa. Pero bueno, creo que 1 o 2 todavía se podemos agarrar así. Uno de estos. ¿No? No puedo. No puedo. No puedo con esto. Mira. Bueno, va por acá solo. No sé. O se desanchó. Por la camino se desanchó. ¿Puedes creer? Ay. Desanchó. Es tan carpa, tan grande tenía. Se desanchó por la camino. Pero se fue como un tren, ¿viste? Cuando va tren, bueno, es lo mismo. Hasta que yo encendí cámara, él se fue como un tren casi hasta final. Bueno, y después por la camino se soltó. Pero bueno, todavía para un tiro tengo carnada. A ver si pescamos una más. Escarpones. Mal que yo traje poco mi masa, ya no tengo, ya para un tiro nada más. Un tironcito. Pero bueno, después viene dorado, puede ser que viene, puede ser que no. Pero algo vamos a inventar. Hasta que tenemos todavía terjopor. ¿Qué? No picaba. Porque acá pica cada rato. Esto pesca con masa. ¿Ves? Pesca con masa de león. Esto sí que pesca. Miel de Córdoba. Ya termina miel de Córdoba. Córdoba, mandame miel. Porque si quieres ver pesca hay que mandar una balde de miel para León. Para promocionar su miel acá en Buenos Aires. No, Córdoba tiene que mandar miel. Mira, acá ya un vez tironcito hizo. Por eso estoy armando esta y no puedo terminar. Estoy dividiendo última masa y no se puede terminar porque ya casi enganché otra. Por eso, chicos, no sé cómo, sin ayudante pescar carpas es muy atractivo.
armas una y está agarrando otra. Puede ser que no enganchó bien, pero el tirón que hizo es muy lindo. Y no entiendo cómo es hoy viento de 0 nudos. Mira qué viento. Ahora remar y remar. Sí, tengo que llevar mi vela cada rato. No confiar nada de 0 nudos y todo esto. Porque después no creo que se quedó ahí quieto. Hizo tirón y se quedó. Creo que se escapó, pero vamos a esperar. También tengo panceta, pedacitos. A ver si metemos en una pedacito de panceta. Mira, bueno, con picante, con ahumado. Pero bueno, puede ser, mira. Metemos panceta. Nos damos panceta por acá. Así conseguimos después más rápido. Un tironcito en esta para otro carpón. Dale ya. Como tengo viento, tengo que tirar por tema de viento al mismo lugar ahí. Aflojamos estrellita y hacemos clic. Ahí está. Dejamos así. Así, carpón me avisa cuando va a venir. Oh, está incómodo acá. Oh. ¿Hay o no hay? Sí, puede ser que hay. Todavía tirones. Pero, ¡opa! Pero, ¿quién es esto? No es tan grande tirones como siempre, pero mejor algo que nada, ¿no? Antes que se escapa, podemos ver quién es. Mira, din, din. No, normal. No es tan chiquito. Mira, va abajo del kayak. Opa. Oba. 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 Mira. Oba. Oba, se mezcló entre dos cañas y va con dos. ¿Qué hizo? ¿Qué quilombo hace eso? Mira borrones. Desganché. Quería levantar por otro lado con caña y desganché. Pero ves que borrones acá tienen mi masa. Más importante no levantar, más importante mostrar que hay borrones, se pica cada rato y es impresionante. Y carpa y borrones. Mira, está picando como loco, pero igual olas y viento se levanta y levanta. Ya se fueron las lanchas. Por eso también me voy, la verdad, pero disfruté bastante, solo que no pensé pronosticar nada de viento para hoy, para mañana, y viento hay, y hay muchos, por eso estoy guardando mi cosa, pero quería mostrar que, viste, si vas con buena masa, acá
olvidamos suscribirse al canal. Chao y hasta pronto.